Bienvenidos a la octava clase del curso de Inmunología General. Hoy día vamos a conversar acerca del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Son dos proteínas de membrana, son dos tipos de receptores de membrana que se encuentran en las células. Existen dos clases: el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Estas moléculas son las principales que permiten que el sistema inmune pueda reconocer lo propio de lo extraño. Y ahora vamos a ver un poco más y vamos a desgranar cómo funcionan estos complejos mayores de histocompatibilidad. Dependiendo de la especie, el complejo mayor de histocompatibilidad, los genes se encuentran por ejemplo, en el caso de los humanos se encuentran en el cromosoma 6, pero dado que los distintos tipos de animales vertebrados poseen distintos números de cromosomas, esta ubicación cromosómica puede cambiar en los distintos animales. La ubiqué, pero en realidad no es tan importante sabérsela, a no ser de que ustedes quieran después estudiar genes de histocompatibilidad. Y los genes se encuentran en todos los vertebrados con mandíbulas articuladas. Los únicos que no poseen mandíbulas articuladas son los agnatos, donde están las lampreas y los plecos, y ellos no poseen genes del complejo mayor de histocompatibilidad, pero todos los demás sí. Y una de las cosas que ustedes ven aquí en estas imágenes, de hecho ustedes ven ahí que es poligénico, o sea que hay muchas variantes para cada gen. Hay muchas variantes, es altamente polimórfico. Entonces eso quiere decir que la variabilidad entre los individuos es muy alta y se expresa en forma codominante y se verán como haplotipos. ¿Eso qué quiere decir? Que dado que, por ejemplo, los humanos están en el brazo corto, en el brazo P del cromosoma 6, se heredan todos los genes de histocompatibilidad del padre de esa zona y el otro alelo viene de la madre. Entonces así se heredan por bloque, uno del padre y otro de la madre. Entonces, ¿cuál es el principal problema aquí? Las poblaciones pequeñas poseen menor variabilidad en los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Esa es una de las principales amenazas en las especies que están en peligro de extinción, especies que empiezan a tener cada vez menos espacio menos lugares donde tienen animales que se reproducen y está segregado de otro espacio, empiezan a tener menos variabilidad y eso a la larga repercute en la susceptibilidad a enfermedades. Por eso una de las cosas para tratar de mantener las especies en peligro de extinción es tratar de aumentar la variabilidad cambiando alguno de los reproductores de un lugar a otro. Esa es una de las formas de hacerlo. Ahora vamos a ir desgranando cómo son estos genes del complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, perdón, no los genes, cómo son las moléculas. El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 está formada por dos subunidades. Una subunidad alfa, que está inserta en la membrana. Ustedes la ven ahí en esta imagen, inserta en la membrana y luego posee tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y además posee una proteína accesoria que está por el exterior, que es la beta 2 microglobulina. Eso genera la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. La subunidad alfa 1 y alfa 2, ustedes ven ahí en la zona superior, está marcado en amarillo. Se genera una especie de surco. Bueno, ese surco es el que va a cargar un antígeno y es lo que ustedes ven ahí, una vista superior desde el surco de unión al antígeno. Ustedes ven ahí están las hélices y hay una especie de surco que permite
que se cargue un antígeno. Principalmente son antígenos proteicos. Son pequeñas proteínas que se cargan ahí. Ahora, ¿cómo funciona el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1? El complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se encuentra en todas las células nucleadas. Todas las células nucleadas poseen el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Eso que lo recuerden, eso quiere decir que los eritrocitos, dado que no tienen núcleo, no lo poseen. Digamos, eritrocitos de mamíferos, porque recordemos que los de las aves, reptiles y peces sí tienen núcleo. Eso es un punto importante. ¿Y qué es lo que hace el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1? Presentar antígenos endógenos o intercelulares. Y ahí hay nuevamente en B una imagen superior, el surco, donde está alojado este péptido de 8 a 13 aminoácidos que permite que luego este sea presentado. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 cuando dice que presenta antígenos endógenos o intracelulares? Hay dos formas. Por ejemplo, una célula normal va a presentar un péptido propio, péptido de alguna proteína propia que degradó porque ya cumplió su vida útil. Ahí está mostrado en esta imagen donde dice proteína ubiquitinada, está en inglés pero se entiende. Cualquier proteína que posee ubiquitina está marcada para degradación. ¿Dónde se degrada en el citoplasma? En el proteasoma 26S. El proteasoma 26S se encarga de degradar cualquier proteína marcada para degradación. Degrada casi todas las proteínas a aminoácidos, pero deja algunos pequeños péptidos que son capaces de ingresar al retículo endoplásmico rugoso, como ustedes ven ahí, ese que tiene estas pequeñas esferitas moraditas o azules pequeñas, es el retículo endoplásmico rugoso. Y ahí ustedes ahí ven un esquema que está mostrado como una Y y es un esquema del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y se carga este péptido en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y luego es expresado en la membrana. ¿Qué tiene de particular que un péptido propio de una proteína propia del citoplasma sea expresado en la membrana? Que las células del sistema inmune las reconocen como un péptido propio. Por lo tanto, esta célula está bien. Las células del sistema inmune van de alguna manera censando. No de alguna manera, lo vamos a ver en otra clase. Y esta es una de las formas de censar que esa célula está bien. Por otro lado, el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 está formado por dos subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. Y, como ustedes ven ahí, una hélice de la subunidad alfa y una hélice de la subunidad beta van a formar el surco que permite que se cargue el antígeno que va a ser presentado. Y en ese caso, dado que está formado por dos subunidades, el surco es un poco más abierto, por dos unidades distintas, el surco es un poco más abierto y puede permitir la presentación de antígenos más grandes, entre 15 y 18 aminoácidos. Ahora, ¿qué células expresan el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2? Todas las células presentadoras de antígeno, las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Esas células expresan el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿Y qué particularidad tienen? Que presentan antígenos extracelulares. La diferencia del otro, que eran antígenos intracelulares, esta presenta antígenos extracelulares. Por ejemplo, aquellos reconocidos por los patrones moleculares asociados a patógenos. O en el caso de los linfocitos B, aquellos reconocidos por el receptor de los linfocitos B.
¿Y cómo funciona eso? Se los voy a mostrar. Aquí vemos en esta imagen a la izquierda que hay una endocitosis mediada por receptor, que puede ser mediada por los receptores Fc, en el caso de las inmunoglobulinas, y estamos hablando de un macrófago. Puede ser a través de los distintos tipos de receptores del sistema inmune innato, puede ser a través de la inmunoglobulina de membrana, el receptor del linfocito B, el BCR, y eso genera una endocitosis mediada por receptor. Se genera un endosoma temprano que va a ser fusionado con un lisosoma, si ustedes recuerdan cómo funciona la fagocitosis. Luego se genera un endosoma tardío, que no nos vamos a meter ahí. Pero, ¿cuál es la gracia? Que hay vesículas transportadoras que vienen desde el Golgi con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que se fusionan con el fagolisosoma, con este patógeno que fue fagocitado y que al fusionarse con el lisosoma se destruye el patógeno y se carga algún pequeño péptido de alguna de las proteínas del patógeno en este surco del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y luego mediante vesículas es llevado a la membrana y expresado en la membrana. Entonces, al final, esto que parece tan complicado lo vamos a resumir. Es exactamente esto mismo. Esta es otra imagen que demuestra lo mismo. Tenemos una vesícula endocítica, se forma un endosoma que se fusiona con un lisosoma y luego mediante vesículas se va a fusionar con otra vesícula que posee el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y ese es llevado a la membrana con un péptido del antígeno presentado. Ese péptido va a ser el que se va a presentar a las células del sistema inmune adaptativo, que la presentación de antígeno la vamos a ver en otra clase. Por eso no la estoy nombrando aquí. Solo que para presentar el antígeno es importante que esté este péptido cargado en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Y en el caso del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿se acuerdan que yo les hablaba de proteínas intracelulares, proteínas propias? Bueno, pero también podría presentar proteínas virales. Los virus, la forma de infectar es insertarse en el genoma y redirigir la maquinaria para que se sinteticen nuevas partículas virales. Entonces, pueden haber proteínas virales sintetizadas, se degradan, se carga y se presenta. ¿Pero para qué? La célula normalmente está presentando, una célula, cualquier célula nucleada, está presentando el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 con péptidos propios. Por lo tanto, cada vez que llega una célula del sistema inmune adaptativo a péptido propio, sigue de largo. Pero si presenta una proteína viral, existe la posibilidad de que aparezca una célula del sistema inmune adaptativo que reconozca ese antígeno presentado y en otra clase vamos a ver qué significa y qué le pasa a esa célula infectada cuando está presentando este antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Y eso era lo que les quería contar en esta clase y espero que estén atentos para la próxima clase. Saludos.